Bienvenidos nuevamente al canal Viva la Literatura. Si no te suscribiste, te invito a tocar la campanita para recibir todas las notificaciones sobre las diferentes obras de las cuales estaremos hablando. En este video aprenderás sobre el romanticismo, el matadero y la mala sangre, y cómo estas obras comparten características entre sí. En el matadero podemos observar ciertas características del romanticismo, como la preferencia por lo feo y lo grotesco. Lo vemos presente, por ejemplo, incluso en la misma descripción del matadero. Con la siguiente cita: la perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas hollaban aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. También podemos ver lo feo cuando el toro escapa y un niño se ve degollado por el lazo, y lo grotesco cuando Mata7 muestra los dos enormes testículos del toro para demostrar su dignidad, ya que ver uno en el matadero era algo muy poco común. Otra característica del romanticismo que vemos presente aquí es la denuncia política. ¿La denuncia hacia quién? Hacia el régimen de Rosas, y lo vemos constantemente, como por ejemplo en las siguientes citas. Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables, y que la Iglesia tenga la llave de los estómagos. Y la segunda cita: es de creer que el restaurador tuviese permiso especial de su ilustrísima para no abstenerse de carne, porque siendo tan buen observador de las leyes, tan buen católico y tan acérrimo protector de la religión, no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en día santo. También podemos ver acá cierta ironía. Otra característica del romanticismo es la presencia del color rojo. Esto lo podemos ver acá, ya que era característico de los federales el uso de una divisa de color roja en el fraque. Esto, sumado al luto en el sombrero, permitían diferenciarlos claramente. A su vez, en la mala sangre también podemos observar características propias del romanticismo, como preferencia por lo grotesco y lo feo. Podemos ver esto en la descripción física de Rafael y la apreciación sobre su aspecto que tiene benigno de muchacho, cuyo rostro lucía hermoso, sereno y manso. Tenía también una joroba que le hacía caminar inclinado. Este aspecto físico provoca que Benigno lo elija como profesor de su hija y afirma la siguiente cita: la madre se me calienta, la hija se me enamora, el que da vueltas, el que menos luce. Vemos claramente cómo la condición física de Rafael lo hace la opción perfecta para Benigno, debido a lo sucedido en la prehistoria. Después también podemos mencionar como, por ejemplo, con este carro que pasaba gritando melones, como en la cita de la página 9. Dolores dice luego de escuchar el ruido del carro: todas las mañanas pasa, pero por deferencia hacia mi padre, muchas veces no grita melones. Esto alude a la actividad secreta de la policía de Rosas, conocida como la mazorca. Los melones hacen referencia al eufemismo referido a las cabezas cortadas de los opositores al régimen, dejados en las esquinas de las calles. También vemos que hay denuncia política hacia Rosas que es representado en la persona de Benigno. Vemos su poder y autoridad a lo largo de toda la historia, como por ejemplo en la siguiente cita: yo dicto la ley y los halagos y los insultos. Y por último, vemos la presencia del color rojo en la descripción del salón e incluso en las vestimentas de los personajes. Por ejemplo, comenzando la obra, se nos informa que Benigno vestía con un rojo muy oscuro, casi negro, lo que nos puede sugerir violencia o la sangre envenenada. Debemos mencionar también que también aparecen otros colores que simbolizan cosas como por ejemplo el blanco, y el deseo que tenía Dolores que su hogar, como Rafael, fuera todo blanco. Otras cosas importantes que podemos mencionar como similitudes en ambos textos son las siguientes. En ambos textos remiten a la época de Rosas, haciendo lo que ya mencionamos anteriormente, una denuncia política. Podemos ver muy presente el poder. En el matadero lo vemos en el restaurador, a quienes todos debían obedecer, e incluso se llegaba a asesinar y torturar a quienes se opusieran a su régimen. En Mala Sangre vemos el gran poder que ejercía Benigno sobre su familia. Los controlaba mediante el uso del miedo y la violencia. Vemos también presentes en ambas una característica propia del romanticismo, denominado visión maniqueísta, donde se ve el bien opuesto al mal, esta civilización versus barbarie. Vemos en los dos textos la violencia casi irracional con la cual actuaban los federales, y lo mucho que esto perjudicó a los unitarios. A esto se le suma además otra característica del romanticismo, que es el predominio de los sentimientos y la subjetividad, ya que continuamente los autores expresan sus ideas, opiniones o sentimientos en el texto. También podemos ver cómo en ambos casos la figura máxima de poder tenía su mano derecha para ejecutar sus órdenes. En el matadero era Mata7, un hombre de pocas palabras y mucha acción.
El personaje fue usado por el autor para representar a quienes apoyaban al restaurador. En Malasangre vemos esto en el papel de Fermín, quien sirve, respeta y apoya a Benigno. Vemos la mención de la mazorca en ambas obras. En El Matadero, cuando el juez ordena llevar al unitario a la casilla donde se encontraba la mazorca, y en Malasangre lo vemos con ese carro que pasa gritando melones, que eran los opositores asesinados en la mazorca. Podemos mencionar también otras cuestiones muy importantes, como el color local. Vemos cómo toman un ámbito propio de una región con sus variedades lingüísticas y costumbres particulares. Es por eso que vemos presente el lenguaje vulgar con el que habla la denominada chusma del matadero. También podemos ver el Leviatán. John Lynch nos explica que esto lo aplicaba a Rosas, ya que él apareció como solución para reconstruir el orden, por lo que se lo llamaba el restaurador. Esto significaba que los ciudadanos delegaban sus decisiones al gobernador supremo y le permitían tomar medidas extremas en caso de caos, ya que tenía todas las facultades. Este poder lo mantiene a través del terror y no promovía la educación, ya que un pueblo ignorante era más fácil de convencer. También podemos ver la presencia de la intertextualidad. Sucede cuando un texto hace referencia a otro, en este caso en La Malasangre, cuando el personaje llamado Fermín hace referencia a que fue a hacer sus compras al matadero. Ironía. Se dice algo que debe ser comprendido de un modo opuesto al dicho. Lo usan mucho para darnos a conocer la denuncia política que hacían respecto al régimen rosista. Rol de la mujer. Vemos constante la superioridad del hombre en ambos textos. En Malasangre, por ejemplo, con la siguiente cita. Benigno. Matemática también. Soberbio. A mí me enseñará matemática. Las niñas solamente necesitan saber que 2 más 2 es 4. Vemos cómo en esos tiempos las mujeres solo debían permanecer en casa. Ser buena madre, complacer las necesidades del esposo y una buena ama de casa, tal como lo hacía Candelaria. Benigno incluso abusaba de ella física y psicológicamente. Sin embargo, ella no se oponía hasta la última escena. También podemos ver el paralelismo en El Matadero. Se da un paralelismo entre la captura y muerte del toro con la del unitario. Ambos están furiosos. Se establece una comparación entre el unitario y un toro montaraz. Se menciona que la lengua del toro se estiraba convulsiva y que el unitario parecía estar en convulsión. También podemos ver la iluminación. En Malasangre podemos ver cómo la iluminación cambia en la última escena cuando se menciona el salón en penumbras, que podría significar una anticipación de lo que iba a suceder, la traición de Candelaria y el anuncio de la muerte de Rafael. Y por último podemos ver la jerarquización. En esta vemos siempre que hay una gran desigualdad debido a este orden jerárquico que también caracterizaba esos tiempos. Espero hayan disfrutado y comprendido el video. Como pudieron observar, se pudo hacer un análisis muy interesante de los dos textos junto con el romanticismo. Así que, si les gustó el video, recuerden suscribirse y darle a like. ¡Nos vemos!